El barroco. ¿Qué palabras te vienen a la cabeza cuando te digo eso? Pues literatura castellana, exámenes, ceros. Ah, y también la palabra barro. Eso quería oír. La palabra barroco, en griego, barro, significa pesadez, pero no pesadez de exámenes, literatura y esas cosas. No, está relacionado con la época. La palabra barroco en sí significa excesivamente recargado de adornos. Es totalmente lo contrario de la palabra barro. Bueno, hoy os voy a explicar por fin el teatro barroco y por qué es tan importante para España. Bueno, empecemos con el vídeo. A respecto del contexto histórico, lo que podemos decir es que en el siglo XVI la economía iba muy bien, pero a partir del siglo XVII la cosa se puso muy fea y entonces se produjo una gran crisis económica y obviamente los países menos desarrollados o los más débiles, por así decir, se vieron los más perjudicados. Aquí en España se produjo una gran crisis no solo económica, pero también general, en todos los ámbitos. Bueno, como ya sabéis, España era una potencia muy importante para Europa, pero bueno, en esta época de crisis fue desbancada en primer lugar por Francia y luego por Inglaterra. Pero esta crisis coincide con el Siglo de Oro, que es muy importante para España, donde surgen nombres como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y muchos otros autores. No te crees que la Iglesia Católica también se salió a salvo de esa crisis. Tras la reforma de Lutero, la Iglesia se vio obligada a hacer una contrarreforma. El arte y el teatro barroco se ven como una pequeña propaganda para esa contrarreforma. Pero no todo en esa época fue malo. También tuvimos avances en la ciencia. Por ejemplo, Galileo con la tesis que la Tierra gira alrededor del Sol. También tenemos a Newton con la fuerza de la gravedad y Bacon con el método científico. En la filosofía tenemos a René Descartes con pienso, luego existo. El teatro del siglo XVI existen tres variantes. La primera sería el teatro religioso, que se desarrollaba en las iglesias y era todo muy culto, y obviamente también los temas. La segunda variante sería el teatro cortesano, que no es lo mismo, porque eso se desarrollaba en las cortes y en palacios. La gente adinerada también quería ver las representaciones. Luego, por último, y el más famoso, es el teatro popular, donde se desarrollaba en las plazas y en locales públicos. De ahí surgió un teatro muy importante, el corral de comedias. Los corrales de comedias son sencillamente patios y alrededor de ello había edificios. Bueno, podríamos compararlo con una urba, solo que del siglo XVII. Bueno, la gente que tenía más dinero se sentaba en los aposentos donde se podrían ver mejor las representaciones. El público era heterogéneo, lo que significa es que gente más adinerada y clase baja se juntaban para ver esas representaciones en el corral de comedias. El número de corrales de comedia aumentó en el año 1601 junto con el apoyo de Felipe III y Felipe IV, ya que las personas estaban realmente encantadas con los teatros y principalmente porque se estaban volviendo una cosa profesional, o sea, ya no era solo para distracción, las personas realmente eran pagas para representar. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre un autor muy importante. Es Lope de Vega. Lope de Vega nació en el día 25 de noviembre de 1562 en la ciudad de Madrid. Con 5 años ya escribía en castellano y en latín. Era un niño prodigio, vamos. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Se casó 2 veces y tuvo, 17 hijos. ¿17 hijos?
Y yo quejándome de mis dos hermanos. ¡Qué locura, qué locura! Infelizmente, Lope de Vega fue desterrado 8 años de la corte y 2 de Castilla. Y bueno, con 43 años fue nombrado sacerdote y murió en el día 27 de agosto de 1635. Su obra más importante fue El arte nuevo de hacer comedia. Está escrito en verso y tiene dos objetivos. El primero es imitar a la vida y el segundo era agradar al público. Rompía con las tres unidades clásicas. Los temas podrían variar entre lo profano, religioso, histórico, legendario, humorístico y los principales, amor y el honor. También se mezclaba el lenguaje popular y el lenguaje culto, tanto la comedia y la tragicomedia. Era muy típico esos personajes fijos, por ejemplo, el rey, viejo, sabio, y que era la justicia de la obra. La criada o sirvienta siempre iba acompañada de su dama. La dama era la dulzura, la inocencia en la obra. El galán era un personaje icónico e irónico, y también conocido por ser mujeriego. Y también el bobo, o también llamado donaire. No he entendido por qué no ha cambiado el personaje. Seguimos. No podemos olvidarnos que esos personajes tenían un papel muy importante, porque además de representar la obra y traer un poco de distracción, pues también se daba una moraleja y una crítica social. Otro autor muy importante en el Siglo de Oro fue Pedro Calderón de la Barca. También nació en Madrid, pero en el día 17 de enero de 1600. Fue un escritor, dramaturgo y sacerdote español. Sigue las innovaciones de la comedia, pero las perfecciona. Creó un teatro que profundiza en temas filosóficos y morales de su época. Su obra teatral más importante se llama La vida es sueña, que va sobre un rey que se llama Basilio de Polonia, que descubre por un horóscopo que su hijo se transformará en un tirano. Por esa razón lo encierra en una torre. Como Rapunzel, en la torre. Sí, ¿no? Tiene sentido. Sí, como Rapunzel. Y el príncipe sí llega al trono, pero solo por un día. Pero fue suficiente para ver que el príncipe realmente era un tirano, un asesino muy malvado. Lo cierran otra vez y le dicen que su vida fue solamente un sueño, que su reinado no pasó de una mera imaginación. Los temas van sobre la libertad y la fuerza del destino. Está dividida en 3 actos y es una tragicomedia. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado, y en el viento describe y en cenizas le convierte. La muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intenta reinar viendo que ha despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña a que medra empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? Una
ilusión, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño. Toda la vida es sueño. Y los sueños son. Increíble, eso es muy bonito. Cómo me ha encantado.